Buenos días, jóvenes, señoritas. Buenos Buenos días. días, doctor. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Es un día exitoso. Bueno, para tener éxito hay que buscar el éxito. Se busca el éxito trabajando duro, estudiando duro. Muy bien, juventud. ¿Saben algo del Consejo Universitario de ayer? ¿Les comunicaron algo? Ayer había Consejo Universitario en donde iban a tratar la propuesta de los estudiantes de iniciar las clases semipresenciales ya no más. ¿Saben algo del consejo o nada? No, No, nada. licenciado. No, doctor, no nos dijeron nada. Dicen, Yo tengo aquí 3 grupos de dicen, buen día. universidad. Dicen, Sí, Emilia, adelante. dicen, buen día. Disculpe, Buenos yo soy días. la representante de segundo A, en la cual Sí. no nos han indicado todavía nada y nos han dicho que entre estos días va a haber un consejo de carrera en la cual recién nos van a informar, le dicen. Pero les van a informar la determinación del Consejo Universitario, ¿no? Podía salir la noticia antes, porque quienes tienen que comunicarles a ustedes inmediatamente, sin consejo de carrera, es el representante estudiantil del área de salud en el Consejo Universitario, porque en el Consejo Universitario está la FUL, está el representante del área de salud, el representante del área de sociales y el representante del área de tecnología. Entonces, ellos como directamente, sin necesidad de esperar al consejo de carrera, que también es un órgano de gobierno de la carrera, que es un conducto por donde también los estudiantes conocen las determinaciones del consejo universitario. Pero el conducto más rápido es entre estudiantes, ¿no? Ustedes tienen, Emilia, por ejemplo, tendría que pedirle al centro de estudiantes la información, y el centro inmediatamente hablará con los representantes del área de salud y les informarán al respecto. Ayer había consejo universitario. Yo, yo estoy en este momento en La Paz. He leído las informaciones de Radio Pío 12. Entonces, ahí dijeron, ¿no? Hoy se realiza consejo universitario en donde tratará este consejo la propuesta de los estudiantes, que es de iniciar las clases semipresenciales. Entonces, esa es mi fuente de información, la Radio Pío 12, porque yo tengo 3 grupos de docentes de la universidad, ¿no? En ninguno de los grupos han hablado nada del consejo universitario. Entonces, ¿cómo será? De todas maneras, yo creo que ya estamos en vísperas de empezar las clases presenciales, semipresenciales, solamente que tenemos que cuidarnos harto, ¿no? Todavía hay nuevas variantes, todavía. China todavía está por implementar una cuarentena rígida. En China, así que cuarentena rígida, dice el gobierno, toditos cumplen la cuarentena rígida. Ahí no hay, yo soy bien, a mí no me hacen nada, no hay eso. Toditos en solidaridad. Yo tengo un amigo que es asintomático. Le han diagnosticado que es asintomático, pero es el que más se cubre con el barbijo, porque claro, él es consciente. A él no le pasa nada, pero él puede ir contagiando, ¿no? Entonces, es más que todo la conciencia que tengamos, ¿no?
De todas maneras, el ministro de Salud de Bolivia nos ha dicho que es muy probable que empecemos a regularizar nuestra vida este año, pero de momento no. De momento hay que seguir con las medidas de seguridad. Hay alcaldes que están pidiendo que, bueno, ya de una vez, que no sea obligatorio el barbijo, ya no haremos tantas medidas para cuidarnos. El alcalde de Sucre y el de La Paz, ¿no? Pero el ministro ha dicho, eso es muy, todavía no podemos tomar esas decisiones, todavía, seremos prudentes. De todas maneras, las estadísticas que están dando sobre contagiados sigue la tendencia de reducirse. Entonces, creo que no va a haber una quinta ola, ¿no? Decían que va a haber una quinta ola por los carnavales, pero parece que no. Y parece que vamos a alcanzar la inmunidad colectiva, ¿no? ¿Cómo es la naturaleza humana, no? A veces no necesita vacunas, sino por nuestra propia naturaleza creamos defensas ante los ataques de los virus. Eso es lo que les puedo decir. ¿Y ustedes qué información tienen al respecto? O todo sin novedad. No hay novedad, eh, no hay novedad, sin novedad en el frente, se dice. La guerra de Rusia y Ucrania nos está, ¿no?, preocupando. No podemos decir, la guerra está en Europa, tan lejos, no, sino que ya como la economía está globalizada, entonces nos cae rápido los efectos de la guerra. Y la amenaza del, del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que no se cumpla, porque si no vamos a llegar al planeta de los simios, ¿no? Ha dicho, cuidado que se metan a Ucrania. Nosotros estamos invadiendo Ucrania porque estamos defendiendo nuestra soberanía y nadie puede meterse a defenderles, ¿no? Si se meten, empieza la tercera guerra mundial. Y la tercera guerra mundial no va a ser con armas convencionales, sino va a ser nuclear. Todo el mundo ha temblado. Entonces, que no llegue la política mundial hasta esos extremos. La política es el que domina todo, ¿no? Miren, determinaciones políticas, guerra con Ucrania. Determinaciones políticas, nos vamos a defender de Rusia, ¿no? Son determinaciones de los políticos. La política es la que maneja todo. ¿Quién maneja la política de salud? Los políticos, ¿no? ¿Quién ha manejado todo este proceso de la pandemia? ¿No? En todo el mundo, los políticos, ¿no? Ese es el poder. Por eso los trabajadores mineros han dicho, mis universitarios van a ser profesionales con conocimientos científicos de la política. Y nosotros seguiremos esos pasos, esas recomendaciones. Que no haya, la política, ¿qué es eso? No es nada, yo sé todo eso, se sabe nomás, ¿no? La ciencia política es bien complejo. Entonces, a ver, no les cansaré, nos vamos a... entraré al tema si no tienen conversación. Si tienen preguntas, me interrumpen nomás, no hay problema. Pero me interrumpe para preguntar sobre el tema, ¿ya? O cualquier tema que les preocupe. Pero no me pregunten a qué hora vamos a terminar la clase. No, eso no. Bien. A ver, les pregunto, ¿esto hemos estudiado la anterior semana o no hemos estudiado? El objeto de estudio de la economía política. ¿Qué estudia la economía política? No hemos estudiado, ¿no? La semana anterior, claro, hicimos la presentación de la materia. No, licenciado. Sí, no hemos estudiado. Entonces, a ver, les van a decir, ustedes han estudiado economía. A ver, ¿qué estudia la economía?
aunque no creamos, los trabajadores mineros, los dirigentes de la Federación de Mineros, nos controla a los estudiantes, a los docentes. Tienen estudiantes que están en las carreras y sacan, es correcto, ¿no? Que sacan información porque tienen que saber cómo estamos, ¿no? Entonces vienen y nos preguntan, ¿qué es la economía? A ver, ¿qué estudia la economía? ¿No? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? ¿Cuál es el objeto de estudio de la bioquímica? ¿Qué estudia la bioquímica? Después me van a responder, ya 5 puntitos el que me responda. ¿Qué estudia la bioquímica? Pero yo les responderé, ¿qué estudia la economía política? La economía política estudia lo más importante de la vida. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo más importante de la vida? Producción de bienes no materiales, dicen. Producción de La bienes. economía. Si no producimos alimentos, Intercambio, licenciado. no hay Sería vida. Producción de intercambio. bienes y materiales, licenciado, es lo que estudia la economía política. Exactamente, exactamente, juventud. La economía política estudia la producción de bienes materiales, ¿no? Y también la producción de medicamentos, ¿no? Porque son bienes materiales que satisfacen necesidades de salud, Básicas. los medicamentos. Otra preguntita les voy a hacer cuando termine de explicar, ¿no? ¿Qué es una botica? Entonces, tienen dos preguntas. ¿Qué estudia la bioquímica y qué es una botica? Entonces, el objeto de estudio de la economía política es la producción de bienes materiales. ¿Quiénes producen los bienes materiales? ¿No? El hombre y la mujer. El hombre. ¿No? El hombre, cuando se habla de hombre, según los expertos en gramática castellana, nos dicen que no hace falta decir hombre y mujer, porque dentro del concepto de hombre también está en castellano el concepto de mujer, ¿no? Por eso van a encontrar General. que no hacen Hombre abarca varón y mujer, licenciado. exactamente, Sí, exactamente, ¿no? Eso. Pero general del humano. hay movimientos feministas que dicen, no tienen que ser machistas, cuando se habla de sociedad tienen que hablar de hombres y mujeres. Bueno, así es. Nuestra constitución política del Estado habla de esa manera. Ministro, ministra, presidente, presidenta, ¿no? Juez, jueza. Bueno, después podemos discutir eso. Entonces, ¿quiénes producen los bienes materiales? Los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, la economía política estudia la producción de bienes materiales que hacen los hombres y las mujeres, porque la producción no hay producción nomás, sino hay actores. ¿Y quiénes son esos actores? Los hombres y las mujeres. Rapidito y fácil. Y para ustedes esto fácil, ¿no? Eso ya está explicado. ¿Cuáles son los elementos del proceso de trabajo? ¿No? ¿Cómo se trabaja? ¿No? No, son 3 elementos. El primer elemento, lo más importante, el trabajo del hombre y la mujer, ¿no? El trabajo. Sin trabajo no puede haber producción, ¿no? Ese es el primer elemento fundamental de la producción, el trabajo. Aquí vemos trabajando todos, ¿no? Produciendo ¿qué? Carne para su alimentación. Y aquí vemos trabajando también todos, pero aquí en el capitalismo desarrollado, miren qué diferencia, ¿no? Máquinas automáticas que piensan. ¿Y cuál es más sacrificado, este o este? Según los estudiosos en derecho del trabajo, este es el más sacrificado. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen que ir al ritmo de la máquina. Y si falla la máquina y no repara el trabajador, tiene que pagar las consecuencias, ¿no? O sea que para no reparar, tiene que ir al ritmo de la máquina, ¿no? Y eso crea el estrés, la enfermedad del estrés. Pero bueno,
Los elementos del proceso de trabajo, el primer elemento hemos dicho, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Sin trabajo no hay nada, pero el trabajo tiene ayuda. ¿Con qué se ayuda el trabajo? Con los medios de trabajo, ¿no? Con los medios. Y dentro de los medios de trabajo, lo más importante, los instrumentos de trabajo, ¿no? Aquí vemos estos instrumentos de trabajo, ¿no? Máquinas robot que prácticamente hacen el trabajo minucioso, al detalle, ¿no? Aquí todavía no, aquí todo es con la mano, ¿no? ¿Ves? El instrumento de trabajo, las hachas de piedra o los cuchillos de hueso. Aquí el instrumento de trabajo, ya las máquinas robotizadas, ¿no? Entonces, segundo elemento, medios de trabajo. Dentro de los medios de trabajo, el instrumento de trabajo. Ustedes me preguntarán, ¿qué diferencia hay entre medios e instrumentos, ¿no? El instrumento es medio de trabajo también, pero el concepto de medio de trabajo es más amplio que instrumento de trabajo, ¿no? El instrumento está dentro de los medios de trabajo, pero cuando hablamos de medio de trabajo, hablamos de instrumento y de otros apoyos que tiene el trabajo. Por ejemplo, la agricultura, el instrumento de trabajo, el tractor, ¿no? El instrumento de trabajo. La tierra no es instrumento de trabajo, pero es medio de trabajo, la tierra, ¿no? En la panadería, ¿no? El instrumento de trabajo, el horno, ¿no? Que también es medio de trabajo del panadero, el horno. Pero el medio de trabajo que no es instrumento de trabajo son la infraestructura de la panadería, ¿no? Los locales de la panadería. Eso es un medio de trabajo, pero no es instrumento de trabajo. Y el tercer elemento del proceso de trabajo es el objeto de trabajo, ¿no? El objeto. ¿Y qué es el objeto de trabajo? Como su nombre lo dice, objeto de trabajo, ¿no? Es la materia en donde el hombre transforma, ¿no? El objeto de trabajo. Por ejemplo, eso es bien facilito. La materia prima, las materias primas, por ejemplo, ¿no? Sobre las materias primas recae el trabajo de los hombres, por ejemplo, Se da la puerta, los trabajadores, ¿no? pero golpea, pues. ¿No te abre? Apaga el micrófono, por favor. Ya me has distraído, me has quitado la inspiración. Pero bueno, seguiremos. A ver, hemos dicho que aquí el trabajo, ¿no ven? Están trabajando para conseguir carne, ¿no? ¿Con qué instrumento de trabajo? Con hachas de piedra y cuchillos de hueso, el instrumento de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el objeto de trabajo? Bien clarito. Aquí el objeto de trabajo es el mamut que está tirado. ¿Entienden? Sobre ese objeto trabajan los hombres para conseguir carne con ayuda de los instrumentos de trabajo. Esos son los elementos del proceso de trabajo. Trabajo del hombre, instrumento de trabajo y objeto de trabajo. Aquí, ¿no? ¿Cuál es el trabajo del hombre? Aquí vemos trabajadores que están controlando, ¿no? A las máquinas trabajar. El trabajo del hombre. ¿Con qué instrumento? Aquí vemos todo lo que es amarillo, de color amarillo, son las máquinas robot. Eso es el instrumento. ¿Y cuál es el objeto de trabajo? Aquí están los objetos, los automóviles que van a salir,
¿no? Entonces, clarito, ¿no? Trabajo, instrumento, objeto. Son los tres elementos del proceso de trabajo. Ya sabemos dos cosas ya. El objeto de trabajo de la ciencia de la economía política, el trabajo. El proceso de trabajo tiene sus elementos principales. ¿Cuáles son esos elementos? En todos los procesos de trabajo está el trabajo del hombre, el medio de trabajo y el objeto de trabajo. Dentro del medio de trabajo, lo más importante, el instrumento de trabajo. ¿Listo? Ahora, el tercer concepto que vamos a aprender esta mañana. El proceso de trabajo no se realiza de manera aislada, estática, y el trabajo no es algo que no se desarrolla, ¿no? El proceso de trabajo es evidente que se va desarrollando cada vez, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un proceso de trabajo en donde estamos trabajando ustedes y yo con una computadora, con el internet, con la ayuda de la tecnología, ¿no? Altamente desarrollada, ¿no? Esto hace 10 años no se podía pensar, ¿no? Hace 10 años no había Zoom, no había aplicaciones. Internet ya había. Estaba empezando el Internet. No, hace 10 años ya había Internet. Hace 20 años recién estaba empezando el Internet. Entonces, fíjense la velocidad de desarrollo del proceso de trabajo, ¿no? Y, a ver, entonces, cuando hablamos de esa velocidad de desarrollo de la fuerza del trabajo, hablamos de fuerzas productivas. Fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? ¿No? La capacidad de producción que tiene el proceso de trabajo, ¿no? Las fuerzas productivas. Ejemplo, las fuerzas productivas aquí, ¿no? Realmente aquí tenían que trabajar duro para conseguir una alimentación, ¿no? Porque la tecnología estaba prácticamente en sus inicios, ¿no? Pero aquí la fuerza productiva, aquí hay, no les estoy mintiendo, según cálculos de las Naciones Unidas, la fuerza de trabajo del capitalismo es capaz de producir alimentos para los 11,000 millones de personas que somos en el mundo, 3 veces de lo que necesitamos. La fuerza productiva del capitalismo es capaz de producir 3 veces. 3 veces en vestimenta, 3 veces en vivienda, 3 veces en energía. Esa es la fuerza productiva del capitalismo. En cambio, aquí la fuerza productiva muy rudimentaria, ¿no? Vean ustedes cómo se va desarrollando la fuerza productiva. ¿Cómo se desarrolla la fuerza productiva? Puede ser pregunta de examen, ¿no? Explique usted cómo se desarrolla la fuerza productiva. Ustedes dirán, sencillo, ¿no? El primer elemento es el trabajo, del proceso de trabajo. ¿Y cómo se desarrolla todo lo que es la producción, ¿no? Con el perfeccionamiento del trabajo, la experiencia de trabajo. El trabajo es la fuente de la tecnología, ¿no? Cuando se va perfeccionando el trabajo, pues va perfeccionándose toda la producción, la fuerza productiva. Pero también cuando se desarrollan los medios de trabajo, fundamentalmente los instrumentos de trabajo, ¿no? Cada vez aparecen máquinas más productivas, más sofisticadas tecnológicamente, ¿no? Para producir más, para que se tenga más producción.
¿no? Esa es la fuerza de trabajo. O sea que vemos, la fuerza de trabajo depende del desarrollo del trabajo. También depende del desarrollo de los medios de trabajo, ¿no? Este es el motor del desarrollo cuando se van desarrollando los instrumentos de trabajo. Es por eso les he preguntado qué es una botica, ¿no? Y los objetos de trabajo también se desarrollan, ¿no? Los objetos de trabajo. Por ejemplo, aquí, ¿cómo conseguían la carne? Tenían que ir a cazar al mamut. Nosotros, ¿cómo conseguimos la carne? Oh, criamos miles de ganados, ¿no? Ya tenemos una tecnología muy desarrollada en la crianza de ganado. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fuerza productiva? ¿No? Con el trabajo, con los medios de trabajo y con el objeto de trabajo. Por ejemplo, yo la verdad que no conozco, pero me han asegurado que en Calacoto han construido un edificio de 40 pisos. ¿No? Sí, 40 pisos para Bolivia es mucho ya, ¿no? Para vivir en un edificio de 40 pisos. ¿Y cómo han construido? ¿No? Yo he visto construir un edificio de 20 pisos, ¿no? Rápido, en un año lo han hecho. 20 pisos en un año, incluso menos todavía. ¿Cómo lo han hecho? Es que ahora prácticamente arman el edificio, ensamblan el edificio. ¿Por qué? Porque los objetos de trabajo, el material de construcción que ahora existe, está pues muy desarrollado, es prácticamente para armar nomás. Antes había que hacer el trabajo de albañilería, pero ahora se arma rápido. Es porque también los objetos de trabajo se desarrollan. Entonces, el proceso de trabajo, ¿no? Se desarrolla, ese desarrollo del proceso de trabajo se llama fuerzas productivas, ¿no? Las fuerzas productivas. ¿De qué dependen las fuerzas productivas? Responderán primero del trabajo. La experiencia del trabajo es la fuente incluso de la tecnología, ¿no? El trabajo. Pero, por supuesto, los medios de trabajo se desarrollan de manera vertiginosa con los instrumentos de trabajo. Y también los objetos de trabajo se van desarrollando, aparecen objetos de trabajo con alta tecnología que hacen fácil, productiva, la fuerza productiva del trabajo. ¿Entienden? Como la fuerza productiva es un punto de vista de la producción desde el punto de vista dinámico, ¿no? La fuerza productiva en la comunidad primitiva, la fuerza productiva aquí, ¿no? El elemento central, el instrumento de trabajo. Dentro, este es dentro del proceso de trabajo, así como hay fuerzas productivas, también hay relaciones de producción. No puede haber producción aislada, no existe, nunca ha habido, ¿no? O lo que nos cuentan, oh, Adán y Eva nos han creado, ¿no? Adán solito ha hecho las cosas, ha empezado, eso es falso, ¿no? Siempre el hombre y la mujer ha producido en sociedad, en comunidad. Por eso se llama relaciones de producción, ¿no? Claro. ¿Y cómo son las relaciones de producción? ¿No? Aquí, relaciones de cooperación, ayuda mutua, todos se ayudan, ¿no? Aquí no hay en la comunidad primitiva el capataz, el jefe, yo soy el dueño, ¿qué? ¿No? Todos son, aquí es el comunismo primitivo, ¿no? En cambio aquí, los que tengan experiencia de trabajo sabrán, sí, patrón, no, patrón, como diga usted, patrón. Esas ya son relaciones de producción de explotación. ¿Por qué? ¿No?
Claro, porque existe acumulación de propiedad privada, ¿no? Eso vamos a ir viendo después, pero el tercer concepto que hemos aprendido en este momento es fuerzas productivas y relaciones de producción. Hemos empezado el objeto de estudio, el primero, ¿no? De la economía, la producción de bienes que realiza el hombre y la mujer. Hemos estudiado los elementos, trabajo, medios, objetos. Y hemos estudiado que dentro del proceso de trabajo están fuerzas productivas y relaciones de producción. Todo eso lo van a leer con calma. Todo esto va a estar en el Moodle. Creo que tengo que ir a... De todas maneras, entiendo que se atrasen con nosotros, ¿no? En habilitar el Moodle, porque nos han entregado cargas horarias con una semana de retraso, y eso hace que también los que habilitan el Moodle se hayan atrasado. Pero ya deberían de haber habilitado el Moodle. Estoy diciendo, voy a tener que ir a reclamar personalmente. Creo que no va a hacer falta porque voy a hablar yo por teléfono con el encargado. Ahí va a estar todo, todo, todo. Esta mañana el ingeniero Chente, no, ayer les he enviado la grabación, ¿no? Debería ir al Moodle, pero como no está habilitado el Moodle y hay muchos estudiantes que están pidiendo la grabación, están pidiendo también las diapositivas, entonces empezó mandando la grabación al WhatsApp, ¿no? Ya cuando se habilite el Moodle, todo va a estar en el Moodle. Y el ingeniero Chente es muy bueno, les va a ayudar harto, sobre todo en los exámenes virtuales, ¿no? Y yo he visto que al final los estudiantes se terminan de verdad agradeciendo porque una vida muy importante. A veces pues, se corta todo. ¿Qué hacemos? Lloramos, ¿no? Pero hay que comunicar al ingeniero, esto ha pasado, se lo arregla, aunque se haya cortado el internet. Arregla. Entonces, fuerzas pues ya hemos estudiado, relaciones de producción hemos estudiado. Aquí, el cuarto elemento de esta mañana. La producción, ¿no? Con las fuerzas productivas, con las relaciones de producción, siempre se va desarrollando, ¿no? Siempre. Por eso aparecen modos de producción, formas de producción, ¿no? Modo de producción, comunidad primitiva. Lo que nos han enseñado en colegio, modo de producción, esclavismo. Modo de producción, feudalismo. Modo de producción, capitalismo, ¿no? Eso nos han enseñado en colegio, ¿no? Así es el desarrollo de la humanidad, nos han dicho, ¿no? Eso se llama desarrollo lineal. Eso fue en Europa, pero no en América, ni en Asia, ni en África. Solo en Europa, ese desarrollo lineal, ¿no? Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, después dice, ¿no? Pero la realidad fue solamente de esa manera en Europa. ¿Y qué es lo que nos enseña? Y quiero que ustedes asimilen cómo es el desarrollo en realidad, ¿no? Aquí tenemos la comunidad primitiva, el comunismo primitivo. ¿Dónde eran más felices? ¿Aquí o aquí en la época actual que tenemos internet, celulares? ¿Dónde En éramos? la El comunidad hombre era más primitiva, feliz. licenciado. ¿Dónde? En la comunidad Primitiva. primitiva, ya que hacían Eso es lo que dicen los ahí, investigadores, trabajaban ¿no? juntos. En la comunidad primitiva trabajaban 3 horas. El resto lo dedicaban a descansar, a dedicarse a sus creencias religiosas, a compartir o dormir. Así vivía el hombre primitivo. ¿Cómo vivimos ahora? 8 horas de trabajo. 2 Sin horas dormir. para ir al trabajo. 2 horas para regresar del trabajo.
no hay tiempo para descansar. A ver, llegamos al celular y ya, un ratito, ¿no? Cuando trabajen, y de estudiantes están todo el día con el celular, pero cuando se trabaja ya hay que entrar, ¿no? Y ya es más duro, por eso dice, la época más linda del estudiante, porque después van a trabajar, van a tener hijos, ya la cosa se vuelve más compleja. Entonces se dice que aquí eran más felices, éramos más felices, ¿no? La comunidad primitiva, entonces el primer desarrollo de la sociedad, de la comunidad primitiva, ¿ya? Por ejemplo, cuando vayan a Europa, van a ir a visitar a Altamira, en donde van a ver el legado del hombre primitivo, estas pinturas rupestres. El hombre primitivo tenía tiempo para pintar feliz, ¿no? Pinturas rupestres que tienen de 10.000 a 20.000 años de antigüedad. Entonces, es importante, se he puesto a propósito para que cuando viajen ustedes a Europa, tienen que viajar, un profesional tiene que viajar, tienen que ver ahora, es decir, o terminando la carrera posiblemente también, pero después ya se van a casar, ya no van a poder viajar, ya, ni pensar en viajar. Entonces yo les digo, si no tienen plata para comer, viajan, pero viajan, no hay problema, no van a comer, no se comen, no hay problema. Si no tienen plata para un alojamiento, en la calle pues se duermen, ¿no? Pero viajan. Pero ya al hijo no le va a decir, no hay plata para comer, no le puedes decir eso, ¿no? Entonces, de joven tienen que viajar. Aquí seguimos en la comunidad primitiva, pero ya más desarrollado que esta comunidad primitiva, ¿no? Ya los indios americanos, comunidad primitiva todavía, pero mucho más desarrollado, ¿no? Aquí la familia es otra, la familia igualito que la sociedad se desarrolla, ¿no? La familia monogámica que conocemos ahora nosotros, eso fue un producto de otros tipos de familia. Aquí, por ejemplo, la familia era la familia sindiástica, ¿no? La familia sindiástica en donde la mujer era la que gobernaba, ¿no? La comunidad. Elegían al toro sentado ahí de jefe porque le necesitaban de jefe, pero la mujer era la que decidía. La asamblea del pueblo, la mujer tenía presencia, ¿no? En los indios americanos. Las casas son móviles, ¿no? Casas de los indios americanos, pero eran de las mujeres, no eran de los varones. Y ustedes me dirán, ¿de cómo sabemos? ¿No? Hay antropólogos que han vivido con los indios americanos y han escrito libros sobre la familia en los indios americanos. Aquí no había propiedad privada, todavía no. No, aquí realmente vivían felices los indios americanos. Entonces, el desarrollo se va realizando, lo que he dicho al empezar, con el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología. Y en estas fases, ¿no?, se produce el desarrollo tecnológico con la primera gran división del trabajo. Eso han debido estudiar ustedes en colegio. La primera gran división del trabajo. ¿En qué consiste la primera gran división del trabajo? ¿No? La separación entre los agricultores y los ganaderos. Esa es la primera gran división del trabajo. Esa división del trabajo genera más ganado, más productos agrícolas. La tecnología, ¿no? Y llegamos a la segunda gran división del trabajo. ¿En qué consiste esa segunda gran división del trabajo que hace desarrollar las fuerzas productivas? La separación de los oficios. Los artesanos se van separando de los agricultores y de los ganaderos, ¿no? Ya hay más productos artesanales, ¿no? Se va desarrollando
la fuerza productiva dentro de la comunidad primitiva. Así va desarrollándose la humanidad, ¿no? Entonces, ¿y cómo aparece la propiedad privada? ¿No? Eso también es un concepto muy importante, porque nos han metido a la cabeza, siempre ha habido propiedad privada. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Sí, propiedad. Tienes que ser rico, vas a tener tu negocio, ¿no? Propiedad privada, siempre ha habido, ¿no? Pero no, aquí, en los indios americanos, en las sociedades primitivas, no había propiedad privada. Ustedes me dirán, pero quién sabe, hace miles de años. Yo les invito, vayan ustedes al oriente boliviano, ¿no? Ahí hay comunidades primitivas que viven de la caza y la pesca y van a ver cómo se organizan. Ahí no hay noción de propiedad privada. Todos trabajan para la comunidad. Y sin ir muy lejos al norte de Potosí, los ayllus, ¿cómo se trabajan los ayllus? Propiedad, trabajos comunitarios, ¿no? Entonces, tiene un origen la propiedad privada. También es producto del desarrollo tecnológico, ¿no? La agricultura se va desarrollando y llega un momento en que, como antes producían en comunidad la agricultura, ahora con el desarrollo tecnológico pueden producir por separado, ¿no? Las familias se separan, se distribuye la tierra a las familias y las familias van produciendo casi de manera particular, individual, como familia, los productos. Entonces, es lógico pensar, esto yo he producido, es mío, ¿no? Es mi producto, entonces es mío, ¿no? Va apareciendo la concepción de la propiedad privada. También los artesanos, no, esto yo he producido, es producto de mi trabajo, por tanto, es mi propiedad, ¿no? Va apareciendo la idea de la propiedad. Y bueno, así como aparece la propiedad privada, va apareciendo también el Estado. ¿Y cuándo aparece el Estado? Esta es una teoría prácticamente generalizada, ¿no? El Estado aparece cuando la sociedad se divide en clases sociales, ¿no? Pero es una teoría, ¿no? En clases. Cuando la sociedad se divide entre esclavistas y esclavos, ahí es necesario tener policías para esclavizar a los esclavos, ¿no? Es una teoría que se puede entender de alguna manera de esa forma. Pero también hay teóricos que dicen, no, el Estado ha aparecido antes. Por ejemplo, en los indios americanos. En los indios americanos ahí no había propiedad privada, pero había una confederación de tribus. Y esa confederación de tribus, pues era el germen de un futuro Estado. Bueno, son teorías que tienen que ustedes conocer y ya ustedes tienen que decidir con cuál teoría se van a quedar, ¿no? Entonces, una teoría es origen del Estado cuando la sociedad se divide en clases sociales y por tanto es necesario tener policías, jueces, ejército para esclavizar a los esclavos. Entonces, a ver, ¿no? Ahora, esto es bien importante. En Europa es evidente que el desarrollo ha sido lineal, ¿no? El desarrollo ha sido comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo, ¿no? Desarrollo lineal. Pero en Asia, en América y en África, nada que ver con ese desarrollo, ¿no? En Asia, por ejemplo, aparece una forma de producción diferente, el modo de producción asiático, ¿no? Es decir, la esclavitud colectiva, que no es la esclavitud clásica de Roma ni de Grecia, sino aquí los esclavizadores era una comunidad entera, los egipcios, ¿no? Que esclavizaban a otra comunidad entera, los esclavos los judíos, ¿no?
Entonces era una forma de producción diferente a la esclavitud clásica de Grecia. Y vamos a ver más diferencias. Pero aquí ya se va diferente. Aquí va apareciendo el desarrollo desigual y combinado. Esto es así para que ustedes vean que no es dogmático la ciencia, no puede ser dogmática, ¿no? Hay muchas particularidades. Entonces, con calma vamos a estudiar todo esto. Y aquí está la esclavitud clásica, ¿no? De Grecia y de Roma. Aquí hay propiedad privada, aquí hay esclavistas, ¿no? Se dice, las riquezas de los esclavistas se medía por el número de esclavos que tenían. Como aquí, ¿no? La riqueza de los ganaderos se mide por el número de ganados que tienen, ¿no? Pero aquí, en el periodo esclavista, pues ya había propiedad privada, esclavistas que esclavizaban de manera particular a los esclavos. Y claro, como los esclavos eran como los caballos, ¿no? Podían comprarlos y venderlos. Listo, desarrollo del comercio, ¿no? Se va desarrollando el comercio también. ¿De qué manera se desarrolla el comercio? ¿No? En el feudalismo, los señores feudales exigen que se pague en la renta en dinero. Entonces, ¿qué tenían que hacer los productores agrícolas, los siervos, ¿no? Tenían que ir a vender su producto y va perdiendo de esa manera el comercio en Europa. Se va generalizando el comercio en Europa, ¿no? Estamos viendo rápidamente esto, pero si hay que repetir, me dicen nomás, ¿ya? Con calma, las rentas del feudalismo. Renta en trabajo, renta en especie y renta en dinero. Claro, ¿por qué pagaban la renta? Yo soy el dueño de la tierra, me tienes que pagar lo que tú estás produciendo, ¿no? Listo, aquí se desarrolla la producción mercantil simple y aquí esto van a ver, ¿no? Aquí es un mercado de La Paz, ¿no? En donde están las papas, pero es una producción mercantil simple. ¿Por qué? Porque el productor es el que ha vendido las papas, ¿no? Ha llegado los productores en sus camiones y han vendido. Cuando el productor vende su propia mercancía, estamos en la producción mercantil simple. Y claro, esto quiero que ustedes entiendan bien, ¿no? En el mundo andino, nada que ver con el desarrollo europeo. El mundo andino se ha desarrollado de otra manera, con la producción andina, el modo de producción andino, ¿no? Diferente, nada que ver con el esclavismo, con el feudalismo europeo, ¿no? En producciones andinas, ¿no? Esto se puede ver todavía, se puede ver en la agricultura andina, ¿no? La tecnología. También el mundo andino tenía su estado, ¿no? Se organizaba con el estado. El Tiahuanaco son ruinas que han quedado del estado Aymara. Pero también tenían sus sacerdotes, ¿no? Sacerdote andino. No eran los curas, ¿no? Que venían con su cruz, no. Tenían su propia creencia, ellos, ¿no? Su propio idioma, bueno, completamente diferente a Europa, ¿no? Y esto, cuando vayan a Perú, visiten el Machu Picchu. Es una maravilla del mundo, ¿no? Es una maravilla que ha quedado, ¿no? Que se puede contemplar ahora, el Machu Picchu. Realmente es maravilloso, porque aquí en la punta hay agua potable. Ya hasta abajo desde abajo, ¿cómo suben
el agua, ¿no? Es la tecnología de los ingenieros del imperio incaico. Pero diferente el desarrollo, ¿no? Desarrollo. Van a ver ustedes los mayas. Nada que ver con el esclavismo europeo, con el feudalismo europeo. Nada que ver, ¿no? Los mayas tenían otra forma de producción, otra forma de vida, otras creencias, como los aztecas, por ejemplo, ¿no? Los aztecas, ciudades altamente desarrolladas, ¿no? Con alta tecnología, ¿no? Tienen sus comercios, el comercio, y la agricultura inca. Entonces, solo eso quiero que vean ustedes, ¿no? Cómo en América ya podemos demostrar que la sociedad se organizó de otra manera. Por eso dicen los investigadores del imperio incaico, el socialismo inca, ¿no? Porque aquí no había látigo, no había pobres. Aquí no podían ver un niño pidiendo limosna, ¿no? Y los que también había, las comunidades tenían que trabajar para el Inca, ¿no? Pero esto los antropólogos son los que estudian, ¿no? Dice que cuando los comunarios producían para el Inca, llevaban los productos a entregar a los incas, ¿no? Y se ponían las mejores sopas, porque un día de fiesta, ¿no? ¿Y qué hacía el Inca? Le daba chicha, le daba coca, ¿no? Y el comunario regresaba feliz con su coca y con su chicha. Había unas relaciones de producción realmente de ayuda, de cooperación. Y aparece la noche en América, ¿no? ¿Cómo aparece la noche? Con la colonia, ¿no? Aquí Colón llega con la cruz, con la espada, ¿no? Ellos ya, una mentalidad mercantilista, no hay que enriquecerse, ricos tenemos que ser. ¿Dónde hay riqueza? Aquí el oro de estos nativos, ¿no? De estos indios. Entonces, pero los aztecas, los mayas, tenían otra concepción, ¿no? Ellos lo han visto a los blancos y ellos han pensado, según sus leyendas, ¿no? Ah, deben ser los dioses blancos que esperamos, ¿no? Entonces, este puñado de invasores invaden sociedades enteras, ¿no? ¿De qué manera? ¿No? Han habido muchos factores, pero el factor más importante, han llegado con enfermedades ellos, ¿no? Han contagiado. Imagínense la viruela, ellos no conocían, pero han matado a mucha gente, ¿no? Entonces, antes hubieron muchos factores para que sociedades de millones de personas hayan sido colonizados por un puñado de invasores. Fundamentalmente la concepción que ellos tenían, ¿no? Licenciado, Sí, buenos días, licenciado. También acotando acá, porque los invasores cuando han llegado, evidentemente han traído enfermedades que simplemente se conocían en los países desarrollados, ¿no? Pero también cabe recalcar también que los invasores han llevado enfermedades como la malaria, que era una enfermedad bastante común en las Américas. Gracias. sí, así es, Johnny. En realidad ya he terminado, ¿no? Con el nacimiento del capitalismo. ¿Cómo es eso que con el nacimiento del capitalismo? Aquí nace el capitalismo, con el colonialismo, ¿no? El colonialismo es otra forma de producción que no había en Europa, pero sí en América, ¿no? Los invasores imponen un modo de producción colonial. ¿Quiénes eran los que trabajaban aquí? No eran los asalariados, los obreros, no eran los esclavos, no, eran los mitayos, la mita colonial, ¿no? La mita colonial, los mitayos coloniales han sido los que han trabajado
para enriquecer a Europa en general, ¿no? Al mundo en general, ¿no? Se dice que Potosí era el banco del mundo, el banco mundial, porque es que producía el dinero para todo el mundo, ¿no? Entonces, el capitalismo nace con el colonialismo, ¿no? Entonces, las Creo que respuestas, también comprado un miren, lugar donde sus calderas nunca se vendían. Sandra, tu micrófono, eh, cuando vayan a Europa, van a ver que esos países son muy ricos, ¿no? Y nosotros vemos, caramba, apenas tenemos para comer, ¿no? A veces no hay ni para comer, ¿no? ¿Y por qué esa diferencia? Una respuesta es, ellos se han enriquecido con nuestro trabajo. El trabajo nuestro, se han apropiado de nuestro trabajo. En vez de que el trabajo sirva para nosotros, ¿no? Ha servido para ellos, ¿no? Por eso son tan ricos, ¿no? Han ido reproduciendo después con el capitalismo esa riqueza que han extraído de América. Eso quiero que sepan, ¿no? Que el capitalismo no es algo que ha nacido por obra y gracia de la naturaleza, sino ha sido producto del colonialismo, ¿no? De mucha gente que ha muerto en América, ¿no? Entonces, eso lo van a estudiar con calma ustedes, seguro que van a estudiar. Entonces, a ver, como siempre no hay preguntas porque han entendido todo o no han entendido nada. Pero pueden preguntar la próxima clase, una vez que estudien, se pasen. Esto va a estar en el Moodle, todo lo que he explicado. También la grabación se va a pasar. A ver, la pregunta que les quiero hacer a manera de conversar. Son las 10, tenemos clases a las 10:30. La pregunta es, ¿cuál es el objeto de estudio de la bioquímica, de la ciencia de la bioquímica? ¿Cuál es el objeto de estudio? Y la otra es, ¿qué es una botica? A ver, Pablo, adelante. ¿Qué estudia la bioquímica? Pablo, Licenciado, la bioquímica estudia las bases moleculares y los procesos químicos, biológicos a través de los tejidos, como ser los tejidos, órganos y compartimentos y aparatos. ¿Qué tejidos? Por decir los tejidos del cuerpo humano, licenciado. Bioquímica, biología química. La biología química. Marlene, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días. La botica es, ya se puede responder la botica. Hablando de la botica, es un lugar Lo que donde se van a quieras, lo que preparar, quieras. donde se van ¿Qué a es una preparar botica? medicamentos, ya sean de forma artesanal, para venderlos. Hola. Doctor, ¿se me escucha? Sí, sí, te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Has dicho que es la producción de medicamentos de forma artesanal. Es un lugar donde se van a producir los medicamentos de forma artesanal para poder venderlo, como antes lo hacían, de Ya, forma eso, artesanal para prevenir y curar una enfermedad. Yo, licenciado, son establecimientos farmacéuticos donde no necesariamente va a atender un bioquímico. O sea, el dueño o el que va a atender no necesariamente es un bioquímico. a ver, Pinto Maita. Buenos días, licenciado. Buenos Bueno, así días. como usted, a lo referente a lo que usted hacía la pregunta, concordando con el tema, bueno, la bioquímica nos dice que estudia todo a nuestro alrededor, es la ciencia de la vida, estudia todo, la naturaleza, el aire, la tierra, las plantas, los animales. Bueno, y haciendo referencia al tema que estamos tocando, nos dice que la bioquímica tiene sus tres aspectos, que sería el trabajo, el medio de trabajo y el objeto de trabajo. Y así, mediante este proceso hacemos un intercambio, así como lo estábamos hablando en el tema, de dar y recibir, para llegar a un punto en específico, para un objetivo claro, licenciado. Por ejemplo, que sería uno, el de
fabricar, claro, los fármacos o las sustancias, mientras va a haber otras personas que se va a beneficiar por esto. Eso sería, licenciado, la respuesta concorde al tema. Gracias, Rodrigo. Uxcamaita, Ana. Adelante. Buenos días, licenciado. Buenos La días. bioquímica es la ciencia que estudia la vida y todos los procesos químicos. Y sobre la botica, es el lugar donde se elaboran diferentes medicamentos y que posterior a eso lo despachan para venderlos. Eso no me explico. Gracias, Ana. Fabiola, adelante. La bioquímica estudia la composición química en cada ser vivo. Todos los elementos. Nosotros, por ejemplo, tenemos carbono, hidrógeno, etcétera. Lice, gracias. Para mí la botica es un almacenamiento donde podemos almacenar materiales. Gracias, gracias Fabiola. No, yo me decía que vamos a después hablar de la bioquímica, de la botica más que todo. Licenciado, Porque la bioquímica, botica. dos estudiantes han dado buenas respuestas, ¿no? En realidad a todo lo que es ser vivo, la bioquímica. Estudia los procesos químicos de todo ser vivo, ¿no? Alison Mendoza, adelante. Alison Mendoza. Es caseros donde se puedes estar ya sea en una tienda. Esa es la botica, dices, ¿no? Muy bien, Licenciado, gracias. lo de la Un ratito, botica sería. Pablo. Pablo, le toca a Jimena. ¿Ya? En ese orden iremos. Jimena, adelante. Jimena. Bueno, entonces ahora, Rodrigo ya ha hablado, ¿no? Rodrigo Pinto, ya ha hablado, Rodrigo. Uxcamaitana también. Amarillo Quispe. Quispe amarillo, adelante. Jimena. Doctor, buenas Quispe. tardes. Adelante, La Jimena. química estudia la composición química de todos los seres humanos y las Exacto. reacciones químicas que sufren estos compuestos que los permite obtener energía. Y la botánica es un No, la botica. almacenamiento. Digo, La la botica. botica es un almacenamiento para fármacos. Eso sería, doctor. Gracias. Ahora creo que se conoce a la botica como un almacenamiento, ¿no? Pero la botica es otra cosa, ¿no? Pero a ver, Leslie, adelante. Leslie, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días. La botica es un establecimiento donde se realizan medicamentos, también compuestos químicos y también a la vez esos compuestos químicos lo venden, esos productos. ¿Ese es el objeto de estudio de la bioquímica? No, Leslie, de la botica. ¿o De botica? la botica. La botica. Ya. Johnny Álvarez, adelante. Gracias, Leslie. Johnny. ¿Cómo está, doctor? Bueno, Hola. la botica, doctor, es un lugar donde se elaboran ciertos medicamentos de forma artesanal, ¿no? Para el expendio hacia el público. Entre estos podemos citar, por ejemplo, esos señores que son los, ¿cómo se dice estos? Los naturistas, donde elaboran ellos sus productos a base de remedios caseros y lo expenden al público. En cuanto a lo que es la otra pregunta, perdón, licenciado. Estudio de la bioquímica. La bioquímica, bueno, la bioquímica es el estudio de la vida, ¿no? A través de sus composiciones químicas. Esa sería mi respuesta, Luis. Gracias. Ya, está bien por la participación, Johnny. Lisette, adelante. Lisette. Mendoza, sí. Doctor, la botica es un establecimiento farmacéutico, sí, donde se elaboran de forma artesanal compuestos químicos.
el establecimiento no necesariamente es de propiedad de un bioquímico farmacéutico, sino pueden ser de propiedad de otras personas, indican. ¿Qué más? Eso sobre la botica. Ya, gracias, Lisette. Selma, adelante. Selma. Doctor, buen día. Buenos días. Antiguamente la botica era un lugar donde la gente acudía para adquirir algún remedio. A eso es lo que se conoce como botica, doctor. Muchas gracias. Aunque no me crean, en Madrid yo he visto boticas todavía. ¿Quieres hablar, Fabiola? Sí, a lo que me enteré Adelante. es lo mismo que farmacia, es eso. Ahora lo conocen la botica como farmacia. Gracias. Ya, está bien. Decía, ¿no? Que yo he visto boticas en España todavía. Pero claro que estoy hablando, yo me fui cuando era jovencito, hace como 30 años, ¿no? Ahora ya, me han dicho que ha cambiado harto Madrid. Licenciado, ¿Qué es una botica? Una botica es donde el boticario elabora las medicinas, ¿no? Lice, Y disculpe el una médico pregunta. Sí, Cuando yo investigué, claro, me ha salido que es un lugar donde se almacenan, ¿no ve?, medicamentos, pero también me ha salido que es una droga o sustancia para curar. Esa parte es verdad, para curar enfermedades. Dice que es una droga. a veces el internet también se equivoca, ¿no? No puede ser una droga la botica es donde justamente elaboraban medicamentos, el propio boticario, él es el verdadero bioquímico, es el origen de la bioquímica, ¿no? Y cómo elaboraba sus medicinas, no tanto como dijo Johnny, ¿no? Pero también es verdad lo que dijo Johnny. A ver, los boticarios recibían la receta médica. Antes no había esa cantidad de medicamentos que ahora existen, esos grandes laboratorios farmacéuticos. No, antes no había eso, no había, recién aparecido con el capitalismo, ¿no? Entonces el médico decía, este compuesto tiene que tomar para que se cure. Llevaba el paciente ese compuesto a la botica y el boticario se lo hacía, esa medicina, ¿no? Entonces, ese era el conducto. El médico recetaba la medicina, combinaciones químicas que tenía que ser el boticario. Ese es el origen de la farmacia, el origen de los laboratorios, ¿no? Si antes el boticario producía la medicina que necesitaba el paciente porque el médico le había recetado de esa manera. Ahora todo está encajonado, todo está en cajoncitos, ¿no? Ya no existen los boticarios, ahora existen los bioquímicos que trabajan en los laboratorios, haciendo ya producción industrial de medicamentos. Eso es. Ahora, sobre la ciencia de la bioquímica, efectivamente lo que ha dicho Fabiola y Johnny respecto, ¿no? Al respecto. Johnny, muy buena intervención de Johnny. La ciencia que estudia las combinaciones químicas que tiene todo ser humano, todo ser vivo, no solamente los humanos, sino también las plantas, ¿no? Sino los animales, ¿no? Entonces, la vida se refiere a todo ser vivo, ¿no? Las combinaciones químicas, la bioquímica. Muy bien, juventud, señoritas, muchas gracias por la participación. Están anotados todos los que han participado y van a tener buena ponderación en la calificación. Entonces, y nos iremos a descansar. Disculpa, Dime, Isael, adelante. sobre la política aquí en España, aún hay todavía, pero la cosa es que hay que buscar a profundo. Como España ya ha crecido un tanto, como ellos tienen aquí,
es difícil encontrar. En La Paz, ¿no? Yo he conocido todavía Licenciado, boticas, licenciado, ¿no? yo he visto una Rodrigo, botica. adelante. Licenciado, hay una botica todavía por aquí. Bueno, dos he visto yo, licenciado. Hay todavía boticas ¿En que dónde? existen. Aquí uno en Yapacaní y otro he visto en el trópico, licenciado. Debe haber todavía boticas, ¿no? Sí, hay, licenciado. Pero ahora claro, el boticario debe hacer ya medicamentos que no hay todavía en el mercado, ¿no? Porque ahora todo se compra, ¿no? Todo, es decir, ya está, como los medicamentos están industrializados y tienen una variedad hay variedad de medicamentos para cada enfermedad, ¿no? Parece que eso está desplazando a los boticarios, pero era importante el trabajo de los boticarios, ¿no? Y el trabajo de los médicos andinos sigue todavía, ¿no? Ellos elaboran sus propias medicinas, que también llegan a ser como los boticarios. La intervención de Johnny en ese aspecto estaba muy bien. Muy bien, juventud, nos iremos a descansar. Tenemos 10 minutos para, como dicen los cubanos, una higiene mental, porque después van a entrar a clases otra vez y descansaremos estos 10 minutos. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias por la participación. Toditos los que han asistido, 91 estudiantes, están anotados aquí, ¿no? Con la captura de pantalla que hizo el ingeniero Chente, toditos los participantes están. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Javier. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Mónica. Hasta luego, Fabiola. Javier. Chao. Hasta luego, Fabiola. Chao, chao.